Capítulo 0. El presagio. La luz fría de la pantalla del móvil iluminaba el rostro de Valeria. Estaba absorta en una novela de desamor y arrepentimiento, de esas que enganchan hasta el final. La protagonista femenina, cegada por el regreso de un amor de juventud del extranjero, trata con desdén y frialdad a su novio, que la adora. Finalmente, él, con el corazón destrozado, se va sin mirar atrás, la bloquea en todos lados, y ella queda sumida en un arrepentimiento eterno, suplicando sin obtener respuesta. «Es que esta tía es tonta», comentó Valeria mientras leía, identificándose inconscientemente con el protagonista masculino, sintiendo una profunda pena por él. Un hombre tan bueno y ella lo desprecia, se merece el drama del arrepentimiento. Sin pensarlo, compartió el enlace con su contacto fijado, Javier, y añadió un comentario con su típico tono orgulloso. «Mira, este protagonista no te llega ni a la suela de los zapatos. Date por afortunado, no te confíes demasiado». Apenas había pulsado enviar cuando, ¡din! Un nuevo mensaje, de un contacto que llevaba años en silencio, apareció de repente en su pantalla. «Carlos, Valeria, vuelvo la semana que viene. Han pasado 3 años. ¿Cómo estás?». El tiempo pareció detenerse en ese instante. La expresión despreocupada de Valeria se congeló. Miró el mensaje de su amor de juventud, y luego, lentamente, giró su rígido cuello para mirar la pantalla aún encendida, donde las últimas líneas de la novela de arrepentimiento brillaban. Por última vez, él le ofreció su paraguas. Su mirada era solitaria como la nieve. «Aquí termina todo», dijo. Y la bloqueó, la eliminó, desapareció sin dejar rastro. Ella gritó bajo la lluvia, pero él nunca volvió la cabeza. Fin de la novela. Comentarios de lectores: el amor tardío vale menos que la hierba. El novio que se pierde, como el agua derramada, no se recupera. Zumbido. La mente de Valeria quedó en blanco, y al instante fue invadida por un pánico de tsunami. Ya está, todo encajaba. El amor de juventud regresa. Su novio actual es el normal Javier. ¿Y ella, Valeria, qué había estado haciendo durante el último año? Capítulo 1. La mañana del instinto de supervivencia. Las maldades que había cometido contra Javier en los últimos 365 días pasaron por su mente como un carrusel a toda velocidad. Javier trasnochó para reparar su figura de edición limitada, y ella respondió con orgullo: «Qué lentitud, casi me olvido de que existía». Cuando tenía la regla, él preparó té de jengibre con azúcar moreno, y ella lo rechazó tras un sorbo porque le pareció muy fuerte. Javier planeó con ilusión un viaje económico para las vacaciones, y ella frunció el ceño. ¿Solo eso? El novio de mi amiga reservó directamente Maldivas. Y apenas ayer, porque ella mencionó de pasada que quería un pastel del oeste de la ciudad, Javier hizo cola durante 2 horas para comprarlo, pero ella, frustrada por una racha de derrotas en su juego, lo culpó diciendo: «Ya no lo quiero, cómetelo tú». Cada una de estas acciones, en ese momento, se alineaba automáticamente en su mente con los clásicos momentos del drama del arrepentimiento. Según la trama, Carlos vuelve, yo dudo, comparo, me vuelvo más impaciente con Javier y entonces él, como en la novela, se desilusiona, se va en silencio, me bloquea y al final yo lloro bajo la lluvia corriendo detrás de su coche, imaginándose a sí misma, con un puñado de hierbas silvestres sin siquiera saber cuáles, acurrucada al borde del camino, llorando sin consuelo. Las lágrimas de Valeria brotaron de repente. «No, no quiero comer hierbas silvestres. Javier, sálvame». El miedo pudo más que todo. Sin siquiera cambiarse el pijama de felpa con la palabra irritable estampada, agarró el móvil y las llaves, calzó sus zapatillas peludas y salió disparada como si la persiguiera un fantasma. Mientras corría hacia el apartamento de Javier, su teatro del desastre no se detenía. Escena A. Javier, con el rostro demacrado, le ofrece una tarjeta. «Valeria, esto es lo que dejaste en mi casa antes, a partir de ahora no nos contactemos más». Escena B. Javier, con una nueva novia amable y cariñosa, la saluda con cortesía distante: «Señorita Lynn, ¿algo en que pueda ayudarla?». Escena C. Bajo un aguacero, ella de rodillas frente a la oficina de Javier, gritando desesperada: Cuanto más pensaba, más real se volvía, más miedo sentía. Las lágrimas se mezclaban con el sudor caliente de la carrera, cubriéndole todo el rostro. Finalmente llegó a la puerta de Javier. Golpeó con fuerza, su voz temblorosa y entre sollozos resonó en el pasillo vacío. «Javier, Javier, abre, abre rápido, es cuestión de vida o muerte». La puerta se abrió con un clic. Javier apareció con el cabello negro y despeinado, claramente recién levantado de su sueño del fin de semana. Vestía un sencillo chándal gris y sostenía en la mano una tostada medio comida. Al ver a Valeria frente a la puerta, con el cabello alborotado,
los ojos hinchados y llorosos, vistiendo ese pijama tan extraño y con aspecto de polluelo mojado por la lluvia, se quedó completamente desconcertado. ¿Valeria? Tan temprano, que, antes de que pudiera terminar, Valeria se deslizó como una anguila hacia el interior. Se dejó caer contra la puerta cerrada, se sentó en el suelo y, levantando su rostro lleno de lágrimas, comenzó a balbucear su profecía del apocalipsis. Javier, estamos perdidos. Todo acabó. Él vuelve. Carlos. Ese Carlos ha vuelto. Seguro que vendrá a buscarme. Mi madre lo dejará entrar. Mi padre hablará con él toda la tarde. Y entonces me verás hablando con él y malinterpretarás todo. Pensarás que soy insoportable, que no valoro lo que tengo, que él, en comparación, es cariñoso, atento, maduro y estable. Sollozó, y el pánico aceleró sus palabras. Y entonces te desilusionarás, te volverás silencioso, empezarás a distanciarte, y un día, sin previo aviso, dirás estoy cansado, mejor lo dejamos, me bloquearás, me eliminarás y desaparecerás sin dejar rastro. Y al final yo iré llorando a buscarte, bajo la lluvia, de rodillas frente a tu oficina, gritando tu nombre, pero tú ya te habrás ido de la mano de otra chica. No quiero ir a buscarte, no quiero dramas de arrepentimiento. Javier, haz algo, átame ahora mismo a tu puerta, así no podré ir a ninguna parte. Rápido. Este torrente de ideas, mezcla de imaginación y miedo real, salió de su boca como una ráfaga. Javier, con la tostada medio comida en la mano, permaneció inmóvil. Tardó al menos 5 segundos en procesar tal cantidad de información. Luego, lentamente, levantó una ceja. Su rostro mostró una expresión de profunda confusión, como si viera a su gato recitando el número pi. A continuación, pareció captar el núcleo del discurso: amor de juventud, regreso, drama de arrepentimiento, y la comisura de sus labios comenzó a temblar. Una risa corta, casi un suspiro, escapó de su garganta. ¡Pof! Esa risa pareció abrir una compuerta. Miró a Valeria, sentada en el suelo con el rostro que decía júzgame, y su risa creció cada vez más. Finalmente tuvo que dejar la tostada, apoyarse en una rodilla y reír hasta que le temblaron los hombros, cubriéndose la boca con una mano para no atragantarse. TSK. Valeria logró contener la risa, con lágrimas en los ojos. ¿Has estado leyendo novelas de desamor de esas aplicaciones otra vez? ¿Qué es todo esto? ¿De qué estás hablando? Esto es muy serio. Valeria, avergonzada y molesta por sus risas, se puso roja. El arte imita a la vida. Estas tramas tienen base en la realidad. Vale, realidad. Javier finalmente dejó de reír. Dio un largo suspiro, se agachó frente a ella, la miró a los ojos aquellos húmedos, llenos de estupidez y pánico, y su voz aún conservaba rastros de risa, pero su mirada se volvió cálida y clara. Entonces, has venido corriendo a mi casa con esta muy personal armadura, para notificarme que, según tu vasta experiencia literaria, has decidido unilateralmente y por la fuerza que vamos a seguir el guión completo de malentendidos y distanciamiento, drama de arrepentimiento y supervivencia en la naturaleza, todo porque un viejo amigo vuelve al país. Incluso enfatizó con un tono burlón, sin darme a mí, el afectado, la oportunidad de elegir otro guión. Valeria se quedó sin palabras ante su resumen tan directo. Abrió la boca, pero su tono se debilitó, solo atinó a decir: ese es mejor prevenir que curar. Hay que estar alerta, ¿no lo entiendes? Claro, una alerta estratégica. Javier extendió la mano y le revolvió el cabello, como si calmara a un gato enfadado. Entonces, comandante, ¿podemos resolver primero las necesidades básicas? Por ejemplo, desayunar. Con el estómago vacío y las emociones alteradas, es más fácil tener bajadas de azúcar y pensar tonterías. Se levantó y la ayudó a ponerse de pie con firmeza. En cuanto al señor Carlos, Javier la tomó de la mano mientras la llevaba hacia la pequeña cocina. Que vuelva a su país. Nosotros seguimos con nuestra vida. El guión lo escriben los actores, no los espectadores. ¿No crees? Valeria, tomada de su mano, sintió que le ponían un vaso de agua tibia. Miró su espalda erguida mientras preparaba el desayuno a la luz del amanecer, y el miedo que le apretaba el corazón comenzó a disiparse, poco a poco. Quizás realmente solo estaba imaginando cosas. Sin embargo, la vida siempre se empeña en darle la razón a quien se confía. Justo cuando Javier freía 2 huevos y dibujaba una sonrisa torcida con ketchup en el plato, el móvil de Valeria sonó de nuevo. Era su madre, con la voz llena de alegría apenas contenida. Valeria, Carlos ha vuelto antes de lo previsto. Acaba de llamarnos, dijo que quería darte una sorpresa y que ya está en tu barrio. Arréglate rápido, comeremos juntos al mediodía. ¿Dónde estás? El corazón de Valeria dio un vuelco. Javier apagó el fuego y se giró hacia ella. Con los labios, sin voz, preguntó:
director, agregando escenas. Valeria, con el rostro descompuesto, respondió en voz baja al teléfono. Estoy en casa de un amigo. ¿Qué amigo? No será ese tal Javier. La voz de su madre se volvió seria al instante. Estés donde estés, tienes que venir al mediodía. Pabellón de la Escucha, Sala del Loto, a las 12. No puedes dejar a Carlos esperando solo. Hizo una pausa, como si sintiera que había sido demasiado dura, y añadió, si quieres traer a ese Javier, también puedes. Que venga, así nos conocemos todos. La llamada terminó, y el eco pareció rebotar en la pequeña cocina. Valeria miró a Javier, con los ojos diciendo se acabó, ha llegado, ¿tienes algo para el corazón? Javier se quitó el delantal, caminó hacia ella y le tendió la chaqueta que colgaba en una silla. Su expresión era tan tranquila como si solo fuera a buscar un paquete. El pabellón de la Escucha comentó, la comida es buena, pero los salones son un poco pequeños. Javier, la voz de Valeria temblaba. Sí, él ya se había puesto la chaqueta, limpio y fresco, como el chico más normal y guapo del vecindario. ¿No quieres prepararte algo? ¿Cambiar de ropa? ¿Ensayar un discurso? ¿O al menos ponerte un poco nervioso? Javier sonrió al oír esto. Una sonrisa clara y brillante, que transmitía una calma reconfortante. Extendió la mano y, con toda naturalidad, arregló el cuello del pijama de Valeria. ¿Prepararme para qué?, dijo con tono relajado. No es más que ir a una cena, y de paso conocer a tu famoso amor de juventud. Vamos, cámbiate y salimos. Capítulo 2, la cena de bienvenida. En el coche de camino al pabellón de la Escucha, Valeria no paró de hablar ni un segundo. Javier, te digo, en las novelas, en este tipo de escenas, el amor de juventud siempre finge rozarme la mano por accidente. Dirá, este plato es el que Valeria solía comer, para aparentar que aún me recuerda. Lo peor es que seguro te preguntará por tu trabajo y luego casualmente mencionará que gana 1 millón al año, en dólares. No te acobardes. Tú le dices que tienes un gran futuro por delante. Ah, y seguro traerá un regalo, caro y con mucho gusto. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a una tienda a comprar algo mejor? Javier, con una mano en el volante y la otra frotándose la sien, esperó en un semáforo y la miró. Su expresión era de auténtica admiración ante la diversidad de la imaginación humana. Valeria, ¿qué lees exactamente? ¿Novelas o un manual de malas artes? Todo esto son lecciones aprendidas con sangre y lágrimas. Valeria apretó el puño. El arte imita a la vida, y la supera. Hay que estar preparados para todo. Vale, preparados. Javier asintió, y su rostro adoptó una expresión de divertida expectación. Entonces, siguiendo tu guión, debería, cuando él diga este plato es el que Valeria solía comer, quitarle el plato, vaciarlo en mi bol y decir ahora es mío. Valeria, ¿qué clase de táctica es esa? O, cuando presuma de su sueldo, saco la calculadora del móvil, le calculo los impuestos, la seguridad social, comparo con el precio de la vivienda y el coste de vida, y le pregunto, oye, ¿cuántos metros cuadrados de baño puedes comprar con eso? Valeria, suena lógico, pero algo no encaja. En cuanto al regalo, Javier giró el volante, con tono relajado, si se atreve a traer uno, lo abriré delante de él, y le preguntaré, ¿cuántos años de garantía tiene? ¿Tiene factura? Valeria es alérgica al metal, este color le queda oscuro, ocupa mucho espacio, se puede devolver. Valeria se quedó sin palabras. Miró el perfil de Javier, con esa media sonrisa despreocupada, y de repente sintió que todas sus preocupaciones basadas en la literatura, frente a este tipo que no sigue las reglas, eran un poco exageradas. Pabellón de la Escucha, Sala del Loto. El ambiente del salón era elegante y sereno. Carlos ya había llegado, vestido con un traje informal impecable, elegante y seguro. Al ver a Valeria, se levantó con una sonrisa cálida. Valeria, ¿cuánto tiempo? No has cambiado nada. Su mirada se posó en Javier, y aunque su sonrisa no se alteró, hizo una ligera inclinación de cabeza, un gesto cortés e impecable. Los padres de Valeria también estaban allí. Al ver a Javier, la sonrisa de su madre se desvaneció un poco, y su padre se limitó a asentir. Tras los saludos y el asiento, Carlos, como era de esperar, mencionó casualmente, Valeria siempre prefería sentarse junto a la ventana. Recuerdo en la universidad. Valeria se tensó, pero Javier, con toda naturalidad, apartó un poco la taza de té que estaba frente a ella y dijo al camarero, por favor, tráigale agua tibia. El té verde le da insomnio. Gracias. Luego, como si acabara de escuchar a Carlos, añadió con naturalidad, ah, sí. Ahora le gusta sentarse cerca del pasillo, dice que es más fácil ir al baño. Valeria, aunque es verdad, no hacía falta ser tan directo. La sonrisa de Carlos se tensó ligeramente, pero se recuperó con más calidez. Entonces recordaba mal. ¿Este es Javier?
Los padres de Valeria han hablado de ti. Tienes buena presencia. ¿Dónde trabajas? Aquí viene. Valeria tiró del bajo de la chaqueta de Javier por debajo de la mesa. Javier, sentado con cierta holgura, se rascó la cabeza y esbozó una sonrisa un tanto avergonzada. No es gran cosa, soy un trabajador normal, diseñador, dibujante, gano para comer. No soy como ustedes, los ejecutivos que vuelven del extranjero. Su actitud era tan sincera que no se le podía reprochar nada, incluso parecía un autoboicot honesto. Carlos, claramente, no esperaba una respuesta tan directa y rendida. Sus frases preparadas se atascaron en su garganta, y solo pudo responder con una sonrisa conciliadora. Todos los trabajos son dignos, lo importante es que te guste lo que haces. Sí, sí, Javier asintió con convicción, y luego, cambiando de tema con curiosidad. Ustedes, los que trabajan en negocios internacionales, deben tener un desfase horario terrible. ¿Cómo cuidan el cabello? Veo que tiene una melena envidiable. Y dicho esto, se pasó la mano por su propio cabello, abundante. ¡Pof! Valeria no pudo contener la risa y fingió toser agachando la cabeza. El padre de Valeria pareció esbozar una leve sonrisa, mientras su madre lanzó una mirada de reproche a su hija. Carlos mantuvo la sonrisa con esfuerzo. Bueno, uno se acostumbra. Javier, eres muy ocurrente. Llegaron los platos. Carlos tomó un trozo de lubina al vapor y lo puso en el plato de Valeria. Valeria, solía gustarte la parte del vientre, no tiene espinas. Javier miró el pescado y exclamó, casi lo olvido. La semana pasada te atragantaste con una espina y ahora tienes miedo, ¿no? Y, con toda naturalidad, tomó el pescado del plato de Valeria y se lo llevó a su boca, sonriendo a Carlos, para que no se desperdicie. Ahora come gambas, pero le da pereza pelarlas, así practico yo. Dicho esto, comenzó a pelar gambas para Valeria con manos poco hábiles pero dedicadas. Valeria miró el plato lleno de gambas blancas y tiernas, y luego los dedos de Javier manchados de salsa. Su nerviosismo se desvaneció, y una sonrisa asomó en sus labios. Tomó una gamba y la comió con gran satisfacción. La sonrisa de Carlos se congeló. Sus dedos, agarrando los palillos, se tensaron ligeramente. La madre de Valeria, intentando suavizar el ambiente, dijo a Carlos, Carlos, ¿piensas quedarte a trabajar en el país, verdad? Eres muy joven y ya tienes éxito. Carlos respiró hondo y recuperó su sonrisa perfecta. Sí, tía, ya tengo varias ofertas de empresas, estoy decidiendo. Aquí hay más oportunidades, y quiero estar cerca de la familia y los amigos. Dijo esto con elegancia, mientras su mirada se posaba, como sin querer, en Valeria. El padre de Valeria asintió. Bien, sé realista, no como algunos jóvenes que viven en las nubes. La presión recayó sobre Javier. Javier estaba luchando con una pinza de cangrejo. Al oír esto, levantó la cabeza, con un poco de salsa en la mejilla, y su expresión era de total inocencia y acuerdo. El tío tiene toda la razón. Admiro a la gente con planes. Los simples mortales como nosotros solo pensamos en comer bien, no resfriarnos en invierno, tener aire acondicionado en verano, y de vez en cuando llevar a la persona que queremos a cenar. Eso ya es bastante. Logró abrir la pinza y puso la carne en el plato de Valeria. Luego, como si acabara de darse cuenta, añadió, y siendo tan exitoso, el señor Carlos debe tener estándares muy altos para encontrar pareja. Yo, en cambio, tuve suerte de conseguir a Valeria. Fue tan sincero que Carlos no supo cómo responder. Negarlo sería falso, confirmarlo lo haría quedar mal. Valeria rápidamente le dio una servilleta a Javier, conteniendo la risa. Límpiate la cara, qué torpe eres. J.E. Javier tomó la servilleta y se limpió la cara con una sonrisa amplia y sin malicia. La cena transcurrió así. Los ataques precisos de Carlos chocaban una y otra vez contra la defensa caótica de Javier. El vino caro que Carlos trajo, Javier lo probó y dijo honestamente, no estoy acostumbrado a esto, prefiero la cerveza. Carlos hablaba de sus experiencias en el extranjero, y Javier respondía, pero desde ángulos inesperados, ¿es buena la comida del supermercado allí? ¿Les pagan horas extra? Hasta que, al final de la cena, Carlos encontró lo que creía un tema en el que podía brillar. Preguntó con aparente preocupación, Javier, ¿trabajas mucho como diseñador? He oído que es un trabajo que requiere muchas horas, y eso afecta la salud. Yo estoy considerando invertir en el sector salud. Valeria, deberías cuidar la salud de tu novio. Valeria se tensó, pero Javier se iluminó, dejó los palillos y se inclinó ligeramente hacia adelante. No parecía ofendido, sino como si hubiera encontrado a un alma gemela. Carlos, ¿también te interesa esto? ¡Qué coincidencia! Te digo, trasnochar es malo, pero en este trabajo, a veces la inspiración llega y no puedes ignorarla. Pero tengo un truco.
bajó la voz como si compartiera un secreto. Cuando trasnocho, me aseguro de tener suficiente comida chatarra y vídeos absurdos. Así, al menos el alma o el cuerpo son felices. Valeria puede confirmarlo, mi colección de vídeos graciosos es más grande que su carrito de compras. Puff, TSK, TSK, TSK. Valeria se atragantó de verdad, tosiendo con la cara roja. La sonrisa perfecta de Carlos finalmente se rompió, mostrando una pequeña grieta. Probablemente nunca había conocido a alguien que respondiera a su inversión en salud con comida chatarra y vídeos absurdos. El padre de Valeria se cubrió la boca con la mano, como ocultando algo, y su madre también desvió la mirada. Javier, completamente ajeno, preguntó con entusiasmo: «Carlos, ¿quieres que te pase algunos enlaces? Tengo una colección increíble, te ayudarán a relajarte». Carlos: «No, gracias. No hace falta». Por primera vez, sintió que esta cena le había agotado el alma. Y ese tal Javier, que parecía tan común y sin amenaza, era como una esponja, o un lago sin fondo que siempre devolvía una sonrisa tonta, haciendo que todos sus cálculos y esfuerzos se desvanecieran sin dejar rastro, y hasta le salpicaban con gotas de agua absurdas. Capítulo 3. El escenario automontado. La cena llegó a su fin en un ambiente de sutiles tensiones y pensamientos ocultos. Los padres de Valeria parecían agotados. La sonrisa perfecta de Carlos mostraba un leve cansancio. Solo Javier, satisfecho y relajado, comentó: «La salsa del cerdo estofado estaba bien, pero le sobraba un poco de azúcar. La próxima vez que lo haga yo, usaré menos azúcar y lo cocinaré con cerveza». Valeria se come 2 platos de arroz con eso. Valeria le dio un ligero golpe con el pie bajo la mesa, pero sintió un extraño alivio. Al ver la expresión de Carlos, que se resquebrajaba, su pánico anterior se le antojó innecesario. Frente a la respuesta de Javier, como una luz de barro, cualquier estrategia, cualquier cálculo, era como golpear un montón de algodón, o mejor dicho, un pantano sin fondo que solo devolvía risas tontas. «Señores, gracias por la cena. ¿Acompaño a Valeria a casa?». Carlos se levantó, aún elegante, como si los enfrentamientos no hubieran ocurrido. La madre de Valeria iba a asentir, pero Valeria ya había agarrado el brazo de Javier con rapidez. «No hace falta, Carlos, Javier ha venido en coche. Acabas de llegar, seguro tienes muchas cosas que hacer. Descansa, que el jet lag es duro». Su tono era educado, pero su acción y rechazo fueron contundentes. La mirada de Carlos brilló, y su sonrisa no cambió. «Bien, entonces, Javier, si surge la oportunidad, podemos hablar. Me interesa el mercado del diseño en el país, quizás podamos colaborar». Extendió la mano para despedirse. Javier miró la mano extendida y la estrechó con firmeza, moviéndola arriba y abajo. «Claro, pero yo solo soy un dibujante, para colaborar tendrías que hablar con mi jefe. Si quieres ideas para decorar tu casa, tengo muchos planos de casas raras en el ordenador, son muy entretenidos, te los puedo pasar». «Carlos, gracias, cuando pueda». Mantuvo la compostura y soltó la mano. Salieron del salón. El pasillo no era ancho, alfombrado, con ventanas y macetas de estilo antiguo a los lados. Javier dejó que Valeria caminara adelante con sus padres, y él se quedó medio paso atrás. Al pasar por una esquina con un jarrón de porcelana antigua, Carlos, que caminaba junto a Javier, pareció tropezar. Dio un leve grito, se inclinó hacia Javier y, en un movimiento aparentemente torpe, chocó con el jarrón, al tiempo que tiraba sutilmente del bajo de la camisa de Javier. «Cuidado», la voz de Carlos sonó alarmada. «Van, crack». El jarrón se tambaleó, pero no cayó. Sin embargo, chocó contra un soporte de madera y produjo un sonido seco. Carlos, aprovechando el tirón, dio 2 pasos tambaleantes, chocó suavemente contra la pared y soltó un gemido. Su rostro palideció ligeramente, frunciendo el ceño, como si el golpe hubiera sido fuerte. Llevaba una camisa clara, y en su codo empezó a verse una mancha roja que teñía la tela cara. Los padres de Valeria y ella misma, que iban delante, se giraron al oír el ruido. Carlos estaba apoyado contra la pared, con una mano en el codo, pálido, con sudor frío en la frente. Javier, a un paso de él, tenía la mano en una posición extraña, como si hubiera querido sujetar algo sin conseguirlo. El jarrón de porcelana seguía temblando en el estante, y un pequeño fragmento del borde yacía en el suelo. El silencio se hizo. La madre de Valeria exclamó: «Carlos, ¿estás bien?». «¡Qué torpeza!». Se acercó, miró el codo manchado de sangre, luego el jarrón y los fragmentos, y finalmente fijó su mirada en Javier. Su ceño se frunció con desaprobación. El padre también frunció el ceño y miró a Javier. «¿Qué ha pasado?». Carlos respiró con dificultad, esbozó una sonrisa forzada y dijo con voz débil: «No pasa nada, tía, tío. No es culpa de Javier. Fui yo,
que no calculé bien y casi tiro el jarrón. Javier intentó sujetarme, pero yo me choqué. No es nada, de verdad. Cuanto más decía no es nada, y más enfatizaba que Javier intentó sujetarlo, más dramático resultaba, especialmente con su rostro de aguantando el dolor y la mancha de sangre. El corazón de Valeria se disparó. Comprendió al instante, esto no era un accidente, era una trampa, una estratagema de Carlos para culpar a Javier y dejarlo sin defensa. Mamá, papá, no es así, seguro que intentó explicar. Valeria, Javier la interrumpió. Su voz no era alta, no mostraba pánico ni ira. Solo miraba a Carlos con una expresión extraña, como si viera a un niño haciendo una travesura y sintiera cierta diversión. Luego, para asombro de todos, Javier hizo algo inesperado. No se disculpó, no miró a los padres, ni siquiera se preocupó por la herida de Carlos. Se giró hacia la esquina del pasillo, donde un pequeño dispositivo rojo semicircular brillaba, y saludó con la mano, sonriendo amablemente. ¿Hay algún encargado? ¿O algún guardia? Javier alzó la voz, clara en el pasillo silencioso. Por favor, vengan a la sala del loto. Hay un pequeño incidente, y si pueden, revisen la grabación de la cámara número 7, de hace unos 3 minutos hasta ahora. El rostro de Carlos, que simulaba dolor, se congeló. Un destello de incredulidad y pánico cruzó sus ojos. Lo había calculado todo, incluso el ángulo, para parecer que había sido un accidente, pero olvidó, o no imaginó, que un restaurante de lujo como este tendría cámaras de seguridad. Y, además, ¿cómo sabía Javier que era la cámara 7? ¿Y el tiempo exacto? Los padres de Valeria también se quedaron atónitos. No esperaban esa reacción de Javier. Enseguida, el gerente y 2 camareros llegaron con prisa. Señor, ¿en qué podemos ayudarle? Javier señaló el jarrón y los fragmentos, con tono tranquilo, como si comentara que la sopa estaba un poco salada. Esto parece que se ha golpeado. El señor Carlos se ha asustado y se ha raspado el codo. Íbamos a llevarlo al hospital, pero para evitar malentendidos, ¿podrían revisar las cámaras y confirmar qué pasó? Si hay que pagar algo, lo haremos sin problema. El gerente entendió al instante. Miró las diferentes expresiones, sobre todo la rigidez de Carlos y la sangre que no parecía natural, y supo lo que pasaba, pero mantuvo su profesionalismo. Por supuesto. Un momento, irán a buscar la grabación. Pepe, lleve a este señor para curarle la herida. El rostro de Carlos pasó del blanco al verde. Apretó los dientes y trató de mantener la compostura. No, no hace falta, es solo un rasguño, puedo curármelo yo. Las cámaras no es necesario, fue mi culpa. ¿Cómo va a hacer eso? Javier se giró hacia él, con mirada seria y tono sincero. Señor Carlos, usted es nuestro invitado, se ha lastimado aquí. Aunque parezca un accidente, es mejor que el restaurante confirme lo sucedido, por responsabilidad y para evitar problemas. Además, parece que no está bien, debería dejar que un profesional lo vea, desinfectarlo, no sea que se infecte. Su discurso era perfectamente razonable, sin fisuras, incluso parecía preocupado por Carlos y por el restaurante. Valeria, a un lado, casi se ríe en voz alta. Miraba a Carlos, que estaba entre la espada y la pared, deseando desaparecer. Qué grande había sido Javier. Sin gritos, sin discusiones, solo había llamado al árbitro, las cámaras. La madre de Valeria pareció darse cuenta de la situación. Miró a Carlos con más complejidad y no dijo nada. El padre, en cambio, observó a Javier con atención. La oscuridad en su mirada se desvaneció un poco, reemplazada por una evaluación y un leve interés. El resultado final fue que Carlos, con la excusa de un asunto urgente, se negó a ver las cámaras e ir al hospital, y se fue precipitadamente. Antes de irse, ni siquiera se atrevió a mirar a Javier. Su espalda parecía casi huir. El gerente, contacto, dijo. Un pequeño incidente, no pasó nada. Procuraremos tener más cuidado. Que los señores disfruten el resto del día. Y añadió con énfasis, las grabaciones se guardarán con seguridad. En el coche de vuelta, Valeria no pudo contenerse y estalló en carcajadas, hasta que le salieron lágrimas. Javier, eres increíble. ¿Cómo sabías que había una cámara ahí? ¿Y qué era la número 7? Javier, con una mano en el volante, miraba al frente y sonreía. Lo vi al entrar. Es parte del oficio, me gusta observar salidas de emergencia y ubicación de cámaras. Lo del número 7 fue un poco al azar, pero por el orden, probablemente era la 7 u 8. ¿Y por qué no lo acusaste directamente? ¿Y dijiste que pudo haber intentado sujetarlo? Valeria aún pensaba en lo arriesgado que había sido. Acusarlo directamente no tendría gracia. Javier giró el volante, con tono relajado. Además, la mejor manera de enfrentar a un mentiroso no es ganar una discusión, sino ponerlo ante una justicia que no pueda rechazar. Así se delata solo. ¿Viste?
Ni siquiera se atrevió a mirar las cámaras. Valeria miraba el perfil de Javier y sintió que algo en su corazón se derretía. Este tipo, que a veces parecía despreocupado y de mente retorcida, en realidad sabía muy bien cómo funcionaba el mundo y, además, era increíblemente confiable. Pero Javier frunció el ceño, como si recordara algo serio. ¿Pero qué? Valeria se tensó de nuevo. El jarrón, su calidad era pésima. Javier negó con la cabeza. Por el sonido, se notaba que era de poco espesor y esmalte fino. Se rompió con nada. El precio seguro era inflado. Ojalá hubiera preguntado al gerente de dónde lo compraron. No volveré a comprar ahí. Valeria, ya estaba. Tanta emoción para nada. Este tipo siempre se fija en las cosas más extrañas. Pero no podía evitar sonreír. Fuera, las luces de la ciudad brillaban, el tráfico fluía, y ella se sentía más segura que nunca. Parecía que mientras Javier estuviera a su lado, los amores de juventud y los dramas de arrepentimiento no eran más que historias de novela. La vida real era eso, una rutina con olor a hogar, capaz de desmontar todas las mentiras con una sonrisa, para luego quejarse de que la cena era cara y mejor volver a casa a hacer fideos. Capítulo 4. Acciones y fideos. Pasaron 2 semanas desde aquel incidente. Carlos parecía haberse calmado, pero Valeria sabía que la presión real venía de su propia familia. Una noche, mientras Javier trabajaba hasta tarde, su madre la llamó para que fuera a casa. No había invitados, solo sus padres sentados en el sofá del salón. El aire era tan denso que se podía cortar. Valeria, siéntate. Su madre le indicó el asiento a su lado, con tono tranquilo e inapelable. Su padre deslizó un documento hacia ella, un acuerdo de donación de participaciones. La empresa receptora era la compañía cultural de Carlos, y el donante era Valeria. La participación era del 5%. Los anexos de valoración y proyección de beneficios parecían un libro de metal, pesado y lleno de futuro. La oferta de Carlos es muy clara, dijo su madre con voz suave, pero firme. No es solo dinero, es el reconocimiento de su familia, una garantía real. Con él, tendrías una vida de altura, respeto, y además asegurarías el negocio familiar. El amor se puede construir, pero estas oportunidades no se presentan todos los días. Los dedos de Valeria estaban fríos. El documento le quemaba la vista. Sabía que sus padres eran prácticos, pero no imaginó que fueran tan directos. Acciones, estatus, un es por tu bien, todo para empaquetarla y meterla en la etiqueta de señora de Carlos. Mamá, no necesito esto. Si lo necesitas, su madre alzó la voz, severa. Valeria, no has sufrido por dinero, no sabes lo dura que es la vida. ¿El amor? El amor es un castillo en el aire. Javier es un buen chico, pero ¿qué tiene? Un sueldo fijo, un piso alquilado, un futuro incierto. ¿Qué te puede dar? ¿La aventura de comer en un puesto callejero? Él me da seguridad. Valeria se levantó de repente, con la voz temblorosa. Con él no tengo que calcular, ni fingir, ni tener miedo de decir tonterías. Sé que pase lo que pase, no me soltará la mano, encontrará una solución, me hará sentir que el mundo no se acaba. Eso es lo que importa. Ingenuidad. Su padre habló por fin, con voz grave. La seguridad se construye sobre una base económica. Sin dinero, el amor es como un castillo de arena. Carlos te ofrece estatus, recursos, un futuro seguro. ¿Y Javier? ¿Qué puede ofrecerte? ¿Su corazón? ¿Se puede hipotecar? Él puede. Valeria gritó, con lágrimas en los ojos. Él da todo. Lo que tiene, lo da. Comer en un puesto con él me hace feliz. Vivir en un piso pequeño me encanta. Mi futuro, quiero vivirlo con él, para bien o para mal. Está cegada por el amor. Su madre se llevó una mano al pecho. Solo pensamos en tu futuro. Si me quieren, respeten mi decisión. Valeria agarró su mochila, con lágrimas nublando su vista. Quédense con las acciones. Yo solo quiero a Javier. Salió corriendo de esa jaula dorada, dejando atrás los reproches y el pesado documento. El viento del otoño ya era fresco, cortaba como un cuchillo sobre su rostro. No cogió un taxi, solo caminó sin rumbo, dejando que las lágrimas fluyeran. Cada palabra de sus padres era como un clavo helado, destrozando cualquier ilusión de calidez familiar. No sabía cuánto tiempo caminó, hasta que levantó la vista y vio el edificio de Javier. La ventana familiar brillaba con una luz cálida, como una pequeña isla en la noche fría de la ciudad. Llamó al timbre. Casi al instante, la puerta se abrió. Javier estaba a punto de salir, con una bolsa de basura en la mano. Al verla con el rostro bañado en lágrimas, el cabello alborotado y temblando en la entrada, se quedó sorprendido por un momento, pero sin preguntar, se hizo a un lado y dijo, «Entra». La puerta se cerró, dejando fuera el viento. El aroma conocido, a suavizante y a él, la envolvió. La presa que mantenía se rompió por completo. «Otra vez lo he estropeado», balbuceó.
Ellos las acciones Carlos preguntan que me puedes dar mi futuro me llaman tonta. Javier la escuchó en silencio. Dejó la bolsa, fue al baño y le trajo una toalla caliente y un vaso de agua. Esperó a que, entre sollozos, terminara de contar. Entonces resumió con calma, tus padres creen que Carlos te puede dar mucho dinero y un futuro brillante, y yo solo puedo darte. Miró a su alrededor, el piso modesto pero ordenado, los estantes con diseños, un muñeco feo, y finalmente, la miró a ella. Yo, esta casa, y mis fideos. Puf Valeria, que lloraba con ganas, no pudo evitar reír y llorar al mismo tiempo, soltando un hipido. Asintió con fuerza, con nuevas lágrimas. También dijeron que contigo pasaré penas. Javier inclinó la cabeza, como si realmente pensara en esa cuestión seria. Luego, sin más, se levantó y fue a la cocina. Valeria se quedó helada, mirando su espalda entre lágrimas. ¿Ya está? En la cocina se oyó el sonido del fuego, agua hirviendo, una nevera que se abre y se cierra. En un momento, Javier salió con un cuenco humeante, un aroma sencillo y reconfortante. Era un plato de fideos en sopa, caldo claro, fideos blancos, un huevo perfecto, unas hojas verdes, cebollino y unas gotas de aceite de sésamo. Puso el cuenco frente a Valeria y le ofreció los palillos. Primero come, dijo con naturalidad. Has llorado y has pasado frío, el estómago vacío es peor. Valeria miró el plato humeante y los ojos de Javier, que en la luz se veían claros y tranquilos. La nariz le picó, y las lágrimas volvieron a brotar. Javier su voz se quebró. Sí. Javier se sentó en el suelo, apoyando los codos en las rodillas. Valeria, tus padres tienen razón. Quizás no pueda darte las acciones, la mansión ni ese futuro que ellos llaman de éxito. El corazón de Valeria se hundió. Lo que puedo darte, continuó, con mirada sincera, es esto: cuando estás mal, un plato de fideos calientes. Cuando tienes miedo, un lugar al que correr, y yo aquí. Cuando piensas tonterías, alguien que te escuche, que se ría contigo, o que te dé una idea aún más tonta. Hizo una pausa y bebió un sorbo de agua. Eso es todo lo que tengo. Esta casa con hipoteca, un trabajo que da para vivir, quizás para los dos y me esfuerzo, un futuro normal, que no te hará rica, pero con suerte no morirás de hambre. Ah, y como si recordara algo, mi familia tiene un antiguo patio en Yunnan, convertido en un hostal. No es grande, pero el paisaje es bonito. No lo gestiono, pero tengo una parte. Si algún día la ciudad nos agota, podríamos volver, tomar el sol y atender huéspedes. Es como un plan de retirada. Valeria, con lágrimas colgando de sus pestañas, lo miró fijamente. ¿Yunnan hostal? Lo había mencionado, pero no había dado detalles. Pero, de momento, eso no era lo importante. Así que concluyó Javier: Valeria, elige. ¿Quieres el contrato con muchos ceros, un futuro en el que siempre tengas que ser perfecta, o quieres a este tío cuyo todo no llega ni a cero de ese contrato, un plato de mis fideos quizás demasiado salados, un futuro normal en el que tendrás que aguantar que juegue a videojuegos hasta tarde, vea vídeos absurdos y tenga ideas extrañas? Dijo todo eso, y la miró. Su mirada era limpia, sin presión ni súplica, solo ofrecía las dos opciones, sobre el humo de los fideos. Las luces de la ciudad brillaban fuera, pero dentro el tiempo parecía detenerse. Solo el humo de los fideos se elevaba. Valeria bajó la vista, mirando ese plato tan simple. Las lágrimas cayeron, no de miedo ni de tristeza, sino de una calidez agridulce, que salpicaba el caldo con pequeños círculos. Tomó los palillos, recogió un poco de fideos, sopló y los llevó a su boca. Estaban en su punto, el caldo ligero y sabroso, el huevo perfecto. El calor se extendió desde su boca hasta su estómago vacío, calmando todas las emociones revueltas. Están salados, dijo, con la voz ronca. Sí, se me fue la mano con la sal. Javier se rascó la cabeza, con una sonrisa tímida y luminosa bajo la luz cálida. Valeria dio otro gran bocado, masticando con fuerza, mezclando las lágrimas, lo salado, lo cálido. Tragó, levantó la cabeza y, con voz aún nasal pero clara, dijo: quiero estos fideos. Y al que los hizo. Si algún día la cosa se pone difícil, añadió, comiendo de nuevo, solo recuerda ponerme un huevo extra. Javier la miró, tragando ansiosa, con el rostro lleno de lágrimas pero los ojos brillantes. Estuvo en silencio un momento, luego se inclinó y, con mucha suavidad, le secó la última lágrima con el pulgar. Vale, dijo, con voz grave y una sonrisa inconfundible. Huevos, nunca faltarán. Capítulo 5. La exhibición de té de la vida real. Los días parecían haber vuelto a la calma, pero Valeria sabía que era la falsa quietud antes de la tormenta. Carlos cambió su estrategia, una forma más elegante y difícil de rechazar.
Empezó a invitarla bajo el pretexto de colaboraciones comerciales. Valeria, tenemos un proyecto cultural relacionado con ese sector de patrimonio que te gusta. Me encantaría conocer tu opinión profesional. Tu padre dice que tienes buenas ideas para el marketing. Estamos lanzando una submarca. ¿Te apetece cenar y hablar del tema? He oído que tu amiga tiene un proyecto de diseño. Tengo algunos contactos que podrían ayudarla. Las excusas eran impecables, incluso contaban con el respaldo de sus padres. Rechazar una o dos veces era posible, pero después, su madre llamaba para aconsejar. Carlos te invita por tu talento, no por otra cosa. Aprovecha para conocer proyectos y gente de alto nivel. No actúes como una niña caprichosa. Valeria, harta, pero con miedo de perder oportunidades importantes, aceptaba las invitaciones con cautela, llevaba a amigos de confianza, mantenía las distancias y solo hablaba de negocios. Pero Carlos siempre encontraba la forma de coincidir con conocidos en el restaurante, o de abrirle la puerta del coche con gesto caballeroso, o de acompañarla hasta la entrada de su edificio. No notó que, en la sombra, siempre había una cámara apuntándoles. Pronto, fotos borrosas pero sugerentes empezaron a circular en ciertos círculos. En las imágenes, Carlos inclinándose para escucharla, una mirada bajo la luz tenue del restaurante, él abriéndole la puerta del coche. Los pies de foto decían, reavivando el viejo amor, boda de ensueño. Se dice que las familias están encantadas. El rumor voló, y como era de esperar, llegó también a oídos de Javier. Su compañero de trabajo le preguntó con media sonrisa, oye, ¿es verdad que tu novia es la hija de los Lin? ¿Se va a casar con alguien más rico? Un amigo le envió el enlace con un montón de interrogantes. Javier, al deslizar las fotos, con sus ángulos calculados y su atmósfera romántica, levantó una ceja. Su expresión era extraña, como si estuviera viendo algo muy poco real. Envió el enlace a Valeria con un mensaje. Los paparazzi han mejorado la composición, pero el momento aún no es bueno. En esta foto estás claramente poniendo los ojos en blanco, no la han recortado. Valeria lo llamó al instante, furiosa. No es cierto. Fue porque dijo algo muy pretencioso y no pude evitarlo. Estábamos a 1,5 metros de distancia. Siempre había otra persona presente. Los titulares son mentira. La voz de Javier era tranquila, incluso con un toque de diversión. Conozco bien tu gesto de poner los ojos en blanco. La próxima vez, prueba a exagerarlo un poco para que se entienda mejor. Valeria, Javier, ¿no se enfada nunca? Vale, no te pongas así. Javier hablaba con soltura. Esto no es más que una estrategia básica de té, pero... Hizo una pausa, mirando su pantalla, donde acababa de recibir un mensaje de un número desconocido. El contenido le resultaba muy familiar. Estimado Javier, soy Carlos. Debido a algunas colaboraciones necesarias, he visto a Valeria con más frecuencia. Espero que no malinterpretes. Valeria es una chica encantadora, es normal que atraiga la atención, pero entre ella y yo solo hay amistad y negocios. Parece que a ella le importa mucho tu opinión y está nerviosa cada vez que nos vemos. Quizás deberíamos hablar los dos, en plan hombres, para evitar malentendidos. Javier miró el mensaje durante 3 segundos. Luego, lentamente, se llevó una mano al rostro y sus hombros empezaron a temblar. Hola, Javier. ¿Qué pasa? Preguntó Valeria, confundida. Nada. La voz de Javier, entre sus dedos, apenas podía contener la risa. Es solo que me he dado cuenta de algo. ¿De qué? De que el arte imita a la vida. Javier dejó de reír, sonrió ampliamente. Y este señor Carlos es un clon perfecto. Las palabras, el tono, el es por tu bien son exactamente iguales a los personajes de tus novelas de arrepentimiento. Hasta los signos de puntuación son igual de artificiales. Valeria se quedó en silencio un par de segundos, y luego soltó una carcajada. Ja, 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 ¿ves? Te lo dije. Y ahora dirá, si realmente la quieres, ¿deberías dejarla ir para que tenga una vida mejor? Apuesto a que dirá, no puedes darle el futuro que merece. Javier se frotó la barbilla, analizando la situación. Oh, tu suegra se preocupa por vosotros. ¿Quieres apostar? ¿Qué apostamos? A que su siguiente movimiento será una estratagema o presionar a tus padres. Yo apuesto por la estratagema. En las novelas, en este punto toca un accidente de coche. Yo apuesto por la presión familiar, usando algún proyecto clave de tu familia, dijo Javier, riéndose. ¿Nos hemos vuelto locos? Bromas aparte, pensó Javier, pero este chico juega sucio. Si esto no fuera un país civilizado, le daría su merecido. Pero no puedo ser tan directo, debo proteger a Valeria. Mientras pensaba, sus dedos teclearon la respuesta. Señor Carlos, no se preocupe, las colaboraciones son buenas. Valeria sabe lo que hace, no tengo nada que malinterpretar.
En cuanto a hablar, estamos muy liados con el trabajo. Deseo que sus proyectos vayan bien. La respuesta fue cortés, breve y no entraba al trapo. Carlos, al leerla, frunció el ceño. La reacción no era la esperada. Un hombre normal se habría enfadado o se habría sentido inferior. Pero esta calma, como si viera a un niño haciendo tonterías, le daba una sensación de impotencia. Decidió subir la apuesta. Unos días después, un medio financiero publicó un artículo sobre la posible colaboración entre Carlos y la empresa de los Lin. Mencionaba repetidamente la larga historia entre ambas familias, la cercanía de los jóvenes y sugería que si se unieran, sería un éxito. La foto que acompañaba el artículo era la famosa mirada, la más romántica de las captadas. El artículo, con el visto bueno de ciertos sectores, se difundió rápidamente. Valeria recibió llamadas de sus padres, incluso su padre, que solía ser prudente, habló con seriedad. Valeria, esto ya es un escándalo. Afecta tu reputación, la de Javier y la de las dos empresas. Deberías hablar con Carlos y dar una señal clara al exterior. La presión llegaba desde todos los frentes. Valeria, agobiada, fue a casa de Javier. Ya no lloraba, solo sentía una rabia impotente. Otra vez él, sin parar. Ahora hasta en la prensa financiera. Mi padre está dudando. ¿Acaso ha comprado a los periodistas? ¿Va a soltar ahora que estamos comprometidos? Javier, que estaba frente al ordenador, giró la pantalla hacia ella. Mostraba la interfaz de una aplicación de servicios locales, con una reseña reciente de un hotel cercano. Entorno, 4 estrellas. Privacidad, -5. Experiencia, despertado a las 3 de la mañana por una reunión de negocios en la habitación de al lado. Se oía todo, parecía un seminario gratuito. A las 7 de la mañana, me encontré en el pasillo con el mismo empresario y su acompañante. Me invitaron a desayunar, pero al rechazar, su expresión fue digna de estudio. Todo el rato, personas con cámaras fotografiando desde lejos, parece un servicio de memoria fotográfica empresarial del hotel, pero no avisaron ni dieron las fotos. Pésimo. PD, la foto de la acompañante poniendo los ojos en blanco es de difícil captura, deberían mejorar su formación. En general, no recomendado para quienes quieran descansar o no participar en un culebrón financiero. Aunque la foto tenía un filtro, se reconocía el fondo del hotel y la silueta de un hombre alto. En otra, se veía el perfil borroso de una chica, con una expresión de desagrado muy clara. Valeria miró la pantalla, luego a Javier, con su expresión de queja sincera, y abrió la boca poco a poco. ¿Lo has escrito tú? Sí, asintió Javier, una experiencia real para que los ciudadanos eviten este hotel. Además, he etiquetado a algunos blogueros de defensa del consumidor y a otros de humor. Pero, ¿no es muy obvio? Él sabrá que fuiste tú. Que lo sepa, ¿y qué? Javier cerró la página y se estiró. No he mentido. Hora, lugar, personas, hechos y mi opinión, todo es real. Si él puede comprar artículos de boda de ensueño, yo también puedo mostrar cómo fue realmente ese ensueño. Y de paso, darle a la gente algunas pistas para distinguir lo real de lo montado. Se levantó y fue a la ventana. Mirando el tráfico, dijo con tono casual, pero con un deje de diversión. Le gusta seguir un guión de novela, pues yo le doy un toque de realidad. Y de paso, se giró y guiñó un ojo a Valeria. Recuerdo a este señor que la vida no es una novela. A veces, el público ve más que el ojo de Dios del autor. Valeria, viendo su silueta contra la luz, sintió que el peso que oprimía su pecho se disipaba un poco. El aroma atempalagoso se había diluido, reemplazado por un estilo más fresco y auténtico. Sonrió, esta vez de verdad. ¿Y ahora qué? ¿Carlos contratará a alguien para que te ponga malas reseñas? Quizás Javier volvió y le revolvió el pelo, pero más que eso, me pregunto qué otra trama de novela sacará esta vez. Y añadió, con un destello de emoción en los ojos, ¿cómo puedo usar el ladrillo de la realidad para hacer sonar diferente su elegante guión? Capítulo 6, el banquete y el beso inesperado. La gala anual del Grupo Lin era un evento de alto nivel, con celebridades y élites. Valeria solía evitarlo, pero este año no pudo, y además llevó a Javier. Era su primera vez en un evento familiar tan formal, y de alguna manera, era una declaración silenciosa. Javier vestía un traje oscuro, sin excentricidades, pero bien cortado. Resaltaba su figura, y su actitud relajada se transformaba en algo más sereno. Sin embargo, el movimiento de aflojarse el cuello de vez en cuando, y su mirada curiosa hacia las lámparas de cristal, como calculando cómo se limpiaban, delataban su naturaleza diferente. ¿Nervioso?, preguntó Valeria, en voz baja. No mucho. Javier se inclinó hacia su oído, susurrando.
Es solo que la alfombra es tan gruesa que podrías esconder a alguien, las lámparas están muy limpias y la fuente de chocolate de la zona de catering parece divertida. Valeria contuvo la risa y le pellizcó el brazo. Carlos, como era de esperar, también estaba allí. No solo como invitado, sino como socio importante y amigo de la familia, era el centro de atención. Con su traje a medida y su porte impecable, saludaba con una sonrisa a todos. Al ver a Valeria y Javier, alzó su copa en un brindis amable, como si nada hubiera pasado. A mitad de la gala, el presentador invitó a Carlos al escenario. Después de una breve resistencia, subió con aplomo. Los focos destacaron su figura atractiva. Habló sobre el grupo Lin, y luego, con tono más serio. Esta noche, al ver a los padres de Valeria, a este hotel con tantos recuerdos, me emociono. He viajado mucho, conocido a muchas personas, pero lo que más echo de menos es el calor de la gente de aquí, especialmente, esa sonrisa que vi crecer, brillante y cálida. Su mirada se posó en Valeria. Hubo risas y murmullos cómplices. Valeria sintió un escalofrío. Javier, a su lado, susurró. Las palabras, el movimiento, los focos que sigue, música de fondo. Parece una obra de teatro. El amor de juventud vuelve. Valeria apretó su brazo para no reírse, pero sus hombros temblaban. Carlos continuó. A veces, perseguimos lo lejano, creyendo que el futuro es mejor. Pero al final, descubrimos que lo más valioso siempre estuvo aquí, esperando. Perder una oportunidad es una pena, perderla para siempre es un dolor eterno. Por eso, al volver, no solo busco un nuevo comienzo, sino recuperar lo que descuidé. Va a decir Valeria, he vuelto, ¿me das otra oportunidad?, susurró Javier, y luego se arrodilla con un anillo. ¿Busco una almohada o llamo a una ambulancia? Para allá. Valeria escondió el rostro en su hombro, riéndose. Sin embargo, Carlos no llegó al anillo. Terminó su discurso y, en lugar de volver a su asiento, se dirigió directamente a la mesa de Valeria. Los focos lo seguían. Con una sonrisa cálida y decidida, se detuvo frente a ella, tendió la mano y dijo en voz alta: Valeria, hay cosas que merecen decirse en un momento como este. ¿Quieres subir al escenario? El silencio se hizo. Los padres de Valeria miraban fijamente, con emociones encontradas. Los invitados, curiosos o expectantes, esperaban el cuento de hadas. La mente de Valeria se quedó en blanco. ¿Subir al escenario? ¿Decir qué? ¿Delante de todos? ¿Iba a declarar algo sin consultarla? Era peor que en las novelas. Quería confirmar todos los rumores y ponerla en una situación insostenible. El pánico la invadió, más que nunca. Imaginó los titulares, la presión de sus padres, la marcha silenciosa de Javier. Todas las tramas de las novelas de arrepentimiento se agolparon en su mente, y esta vez, el escenario, las luces, el público, los actores, todo estaba listo. No podía ser. Justo cuando la mano de Carlos iba a tocar su brazo, en medio de todas las miradas, Valeria hizo lo más audaz e impulsivo de su vida. Se giró, no hacia Carlos, sino hacia Javier, que la miraba con una expresión de ya decía yo. En el asombro de Javier, se puso de puntillas, le tomó el rostro entre las manos, y lo besó en los labios. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Se oyeron exclamaciones y el tintineo de copas. El beso fue breve, torpe, con el temblor de quien se la juega. El calor de los labios, el aroma tranquilizador de Javier. El tiempo se detuvo. Un instante. Valeria soltó las manos, con el rostro encendido. No se atrevía a mirar a nadie, solo a los ojos de Javier. Él aún no reaccionaba, solo sentía el roce suave y el miedo en la mirada de ella. Unos segundos después, Javier parpadeó. La sorpresa se transformó en algo complejo: asombro, resignación, cariño, y una risa casi invisible. Se pasó el pulgar por los labios y, en el silencio y la mirada sombría de Carlos, dijo en voz alta, con un tono de resignación y humor: con sello y todo. Valeria, esta forma de desmentir rumores, es algo cara, ¿no? Su voz rompió el silencio. Valeria, como despertando de un trance, se dio cuenta de lo que había hecho. Se sonrojó aún más. Pero Javier le tomó la mano, envolviendo sus dedos fríos con su calor. La mano de Carlos quedó suspendida. Su máscara de caballero se rompió, dejando ver sorpresa e ira mal contenida. Miró las manos entrelazadas y los ojos brillantes de Valeria, que parecían decir: no te acerques. Los murmullos se extendieron, las miradas iban y venían entre Carlos, Valeria y Javier. El padre de Valeria dejó la copa, disgustado. Su madre se cubrió la boca, sorprendida. Javier, ajeno a todo, incluso asintió con cortesía y un toque de disculpa a Carlos, como diciendo: perdona. El guión cambió. Luego,
tomó a Valeria, que estaba en las nubes, y se alejó, dejando atrás el escenario, los focos, el caos y la cara de Carlos, que era todo un poema. Capítulo 7. En la terraza, bajando la temperatura. La puerta de la terraza se cerró tras ellos, aislando el bullicio y las miradas del salón. El viento fresco de la noche alivió un poco el calor de las mejillas de Valeria. Desde el beso, el fuego no había dejado de arder, extendiéndose por sus mejillas, orejas, cuello, incluso sus dedos hormigueaban. Soltó la mano de Javier, como si quemara, y se cubrió el rostro. Su mente era un caos. He besado a Javier, delante de todos, frente a Carlos. Eso intentó hablar, pero las palabras se le atascaban. Javier tampoco habló. Se apoyó en la barandilla, de espaldas a ella, con las manos en el metal frío. La brisa movía su cabello. El silencio se alargó. El corazón de Valeria se hundió. ¿Se había enfadado? ¿Le daba vergüenza? ¿Se arrepentía? Cuando ya imaginaba a Javier alejándose con indiferencia, él soltó una risa. Primero baja, luego más fuerte, hasta reírse sin control. Se sujetó a la barandilla y se volvió hacia ella, con los ojos brillantes. Ja, Valeria, tú, dijo entre risas. Has hecho un corte de mangas físico del libro. Se acercó, se agachó para mirarla a los ojos, y dijo, estaba yo pensando en cómo iba a continuar la obra de Carlos, y tú cambiaste el guión con una escena de acción. Director, esto no estaba en el guión. Yo no es Valeria, aunque sonrojada, pudo hablar. Me enfadó, y todas las miradas y me lancé. ¿Te lanzaste? Javier la ayudó a terminar, como diciendo, este hombre es mío, el del escenario, que se vaya. Más o menos murmuró Valeria, mirándolo de reojo. ¿No te enfadas? ¿No crees que he sido una loca? ¿Enfadarme? Javier alzó una ceja. Sí, un poco. El corazón de Valeria dio un vuelco. ¿Por qué no ensayaste antes? El ángulo era malo, casi me golpeo los dientes. Y tan corto, no pudimos ver las caras de los invitados. Para la próxima mejor que no haya próxima. Javier. Valeria intentó darle una patada, pero él esquivó. Pero Javier se acercó y tocó su mejilla caliente con la punta de los dedos. Tu forma de enfriarte no funciona. Sigues como una gamba cocida. Sus dedos, frescos por el viento, contrastaban con su piel ardiente. Valeria quiso apartarse, pero no pudo. Es culpa tuya, respondió. Deberías haberme parado. Y lo del sello. ¿Cómo voy a mirar a la gente ahora? ¿Y cómo iba a pararte? Javier se recostó en la barandilla. Tenías cara de bomba suicida. Si te paro, explotamos todos. Y lo del sello, continuó, era verdad. Con tanta gente mirando, y la mano de Carlos ahí, ese sello fue claro. Mañana nadie hablará de boda, sino de la hija de los Lin que besa a su novio en público, dejando a Carlos con la palabra en la boca. Para allá. Valeria intentó taparle la boca, pero él no se movió. Sus labios rozaron su palma. Se apartó como si ardiera. Vamos a entrar. Hace mucho que salimos, dijo, sin mirarlo. ¿Ahora? ¿Estás segura de que tu cara está lista? ¿Quieres que te vean así? Entonces, ¿qué hacemos? Casi lloraba, de vergüenza y frustración. Javier la miró, luego vio un banco de piedra junto a una fuente. Lo probó con la mano, se quitó la chaqueta y la extendió sobre el banco. Ven, siéntate. Espera a que se te pase el calor. Dentro, el drama ya pasó. Solo queda el aburrimiento y el catering. La fuente de chocolate no se va a ir. Valeria se sentó en la chaqueta, que aún conservaba su calor. El banco frío quedó aislado, y la brisa nocturna comenzó a refrescar su rostro. Javier se apoyó en la barandilla, mirando las luces de la ciudad. No habló, solo la acompañó. Después de un rato, Valeria dijo en voz baja, Javier, sí, gracias. ¿Por qué? ¿Por no desmayarme o por seguirte el juego? Por Valeria miró sus dedos. Por no dejarme sola. Por entender por qué lo hice. Incluso si fue una estupidez. Javier se quedó en silencio un momento y luego, con tono ligero, dijo, pero que no se repita, mi corazón no está preparado para tanto drama. La próxima vez, nos sentamos a ver el espectáculo, y si es necesario, nos vamos. Valeria sonrió, esta vez de verdad. Vale. La noche seguía su curso, la ciudad brillaba, pero en ese momento, en la terraza, solo existían el viento, la compañía silenciosa, una chaqueta sobre el banco y un corazón que latía con una certeza nueva. Capítulo 8. El cerco y el plan de retirada. El beso en la gala marcó un antes y un después. La respuesta de la familia Lin no se hizo esperar. Al día siguiente, su madre la llamó con un tono frío como el hielo, sin gritos, solo una decepción absoluta. Valeria, tu hazaña de anoche ha puesto a tu padre en una situación difícil. La familia Gu no ha dicho nada, pero hay rumores de que el proyecto conjunto se está enfriando. Siempre pensamos que eras rebelde, pero esto ha sido una falta de respeto total. Has dañado la imagen de las dos familias.
Mamá, fue Carlos quien. No me importa quién empezó, la interrumpió su madre. Lo que importa es el resultado. Tu padre y la empresa pueden perder mucho dinero. No podemos seguir permitiendo tus caprichos. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir? Dos opciones, dijo su madre con tono frío. Primera, te disculpas públicamente con Carlos, dices que fue un impulso juvenil, y terminas con Javier. Te iremos al extranjero unos meses, y cuando vuelvas, retomaréis la relación. Imposible. Entonces, segunda opción, continuó su madre. Puedes seguir con él, pero te cortamos todo el apoyo económico. Cancelaremos tus tarjetas, recuperaremos el coche y el piso donde vives, que pagamos nosotros, a partir del mes que viene lo pagas tú. Tampoco usaremos nuestros contactos para ayudarte. Si has elegido el amor puro, demuéstranos que puedes sobrevivir sin el respaldo de la familia. Colgó. Valeria se quedó con el teléfono en la mano, congelada. No era una oferta de acciones, era un corte de recursos. Querían que sufriera para que se rindiera. Casi al mismo tiempo, Javier también tuvo problemas. Primero, un socio importante canceló un proyecto. Luego, un diseño suyo fue rechazado sin explicación. Un compañero le advirtió: oye, parece que alguien con influencia ha metido mano. Javier, frente al correo de rechazo, se quedó pensativo. Abrió un grupo de chat llamado Retaguardia del Hostal y escribió: chicos, ¿sabéis de algún pez gordo que esté metiendo mano en el mundo del diseño? Llegaron respuestas. El pequeño Javier, ¿algún problema? He oído que un tal Carlos está invirtiendo mucho para montar una alianza cultural. ¿Será ese Carlos? Preguntó por ti, quería saber si tenías contactos importantes. ¡Qué gracia! Nuestro Javier no necesita contactos, tiene a todos nosotros. ¿Quieres que le demos una lección sobre cómo convivir con los mosquitos del lago Erie? Javier sonrió y respondió: no, tranquilos. Solo preguntaba. Yo me encargo. Cerró el chat y abrió una carpeta con diseños independientes que había hecho por hobby. Los revisó, los organizó y los preparó. Por su parte, Valeria, después del primer impacto, sintió una extraña libertad. Vendió sus bolsos de lujo, calculó sus ahorros y estudió el contrato del piso. Esa noche, fue a casa de Javier con un montón de papeles. Javier, vamos a pasar una mala racha. Mi madre me ha cortado el dinero, y tengo que pagar la hipoteca. Esto es lo que tengo y lo que gastamos. Le mostró los números. Su voz temblaba un poco. Mi madre va en serio. He perdido las tarjetas, el coche y la hipoteca es esta cantidad. Tenemos que planificar bien. No se atrevía a mirarlo, temiendo ver presión o duda. Javier tomó el presupuesto, con un dibujo de una cara triste, y sonrió al ver fondo de café no recortable. Bien, al menos conservamos lo esencial, dijo con tono ligero. Valeria, sorprendida, levantó la vista. Su rostro no mostraba preocupación, sino una extraña calma. Se estiró y se sentó en el suelo, apoyado en el sofá. Y yo también tengo noticias, dijo con naturalidad. 2 proyectos grandes se han cancelado. Seguro que han sido tus padres o el señor Carlos. Así que mis ingresos también van a bajar. El corazón de Valeria dio un vuelco, y agarró su manga. Lo siento, es todo por mi culpa. Para Javier le tomó la mano. Sabía que esto podía pasar cuando decidí estar contigo. De hecho, me sorprende que hayan tardado tanto. Hizo una pausa y, mirándola a los ojos, dijo con claridad: así que hagamos el peor escenario posible. Sí, en esta ciudad, nos quedamos sin trabajo, sin dinero. Se inclinó hacia ella, con tono serio pero sin dramatismo. Volvemos al Erie. El hostal de mi familia, en Yunnan, está esperando. Siempre he tenido una parte. No lo gestionaba porque quería probar suerte en la ciudad. Pero si aquí no hay sitio para nosotros, o si nos cansamos, podemos volver. No es grande, pero tiene habitaciones, y el paisaje es increíble. Mi madre quiere jubilarse. Yo me encargo de la gestión y los huéspedes, tú, de la decoración y de hacerlo especial. No seremos ricos, pero no pasaremos hambre, y siempre habrá un huevo extra en los fideos. Hablaba con calma, trazando una ruta de escape llena de sol y tranquilidad. Valeria se quedó sin palabras. Esperaba enfado, angustia o consuelo, pero no esto, un plan tan concreto, tan real. ¿El hostal en el Erie? Lo había mencionado, pero nunca había pensado en ello. De repente, se convirtió en un lugar real, con sol, viento, agua y madera. ¿En serio?, preguntó con la voz entrecortada. Claro, dijo Javier con su tono habitual. ¿O prefieres que pasemos hambre hasta que te desmayes en la calle y salgas en las noticias? Sonrió y continuó. Valeria, me gusta la ciudad y mi trabajo, y quiero un futuro aquí. Vamos a luchar por ello. Pero luchamos para ganar, no por miedo a perder. Nuestro límite es más alto de lo que ellos creen. El peor caso, es cambiar de aires y vivir bien. ¿Entiendes? Valeria,
con lágrimas en los ojos, asintió. Así que Javier tomó el presupuesto, no nos tomemos esto como una tragedia. Empezamos el reto de supervivencia urbana. Objetivo, ser felices con poco y cabrear a los que esperan vernos sufrir. Primera tarea. Se levantó y fue a la cocina. Tirar esa comida que tienes en la nevera. Esta noche, te haré una pasta marinera para pobres, que no te hará rica pero te llenará. Valeria sonrió y lo siguió, viéndolo rebuscar en la cocina. El corazón, que había estado suspendido, volvió a su sitio. La verdadera seguridad no estaba en un número en el banco, sino en saber que, pase lo que pase, siempre habría un lugar y una persona que te diría con naturalidad: no pasa nada, volvemos a casa. Afuera, la ciudad seguía su curso, pero dentro, solo había el vapor de la olla, y una paz más firme que cualquier promesa. Capítulo 9. Azúcar y veneno. Los días del reto de supervivencia no fueron tan grises como imaginaba Valeria. Al contrario, descubrió una alegría nueva y auténtica. Javier convertía todo en un juego, con costillas y zanahorias de oferta, preparaba una sopa que olía a gloria, y anunciaba: presupuesto ahorrado, premio, 2 helados. Con una camiseta vieja, hacía una armadura torcida para su gato. Y los trabajos freelance que hacía, como dibujar monstruos para un videojuego, se convertían en tema de conversación en la cena. Valeria aprendió a comparar precios en el mercado, descubrió que el café de la tienda de abajo era mejor que el de la cadena, y hasta llevaba un registro del gasto en agua y electricidad. Vendió 2 bolsos que apenas usaba y con el dinero compró una tableta gráfica para Javier. La alegría en sus ojos al ver el regalo valía más que cualquier lujo. Seguían yendo a exposiciones gratis, compartían auriculares en el parque, y cuando Javier trabajaba hasta tarde, Valeria se envolvía en una manta, leía novelas, y de repente soltaba: este amor de juventud es menos hábil que Carlos. Javier, desde su ordenador, se giraba y respondía con seriedad. A Carlos no le gustará esa comparación. Una calidez sólida crecía entre ellos, en esos pequeños gestos y en la compañía mutua. Valeria sentía que no estaba soportando la vida normal, sino viviéndola de verdad. Pero el veneno llegó envuelto en un caramelo brillante. El ataque final de Carlos fue silencioso y mortal. No llamó a Valeria ni apareció en público. En cambio, la presión llegó de forma más sutil. Primero, el padre de Valeria, con problemas de corazón, empeoró durante una negociación. Tuvo que ingresar. Aunque se estabilizó, el médico recomendó reposo absoluto. Su madre, llorando, le dijo a Valeria: hija, tu padre me ha asustado, la empresa está hecha un lío, y la colaboración con los GU es nuestra única tabla de salvación. Tu padre sigue trabajando desde la cama, no sé qué hacer. Cada palabra era un cuchillo, clavándose en la culpa y el amor de Valeria. Luego, un crítico de diseño publicó un artículo sobre jóvenes diseñadores que buscan el éxito fácil, y puso como ejemplo un trabajo de Javier. Aunque no lo mencionaba, todos sabían de quién hablaba. Casi al mismo tiempo, el proyecto de la librería, que Javier iba a reformar, se canceló porque un inversor importante había hecho una oferta mejor. Un amigo le confesó que el inversor estaba relacionado con Carlos. El ataque ya no era superficial, apuntaba a la reputación profesional de Javier y a la salud y el negocio de la familia de Valeria. Valeria se sintió de nuevo atrapada. Podía soportar sus propias penas, pero no ver a su padre enfermo, a su madre angustiada, ni a Javier manchado y herido por su culpa. Se sumió en el silencio, fingiendo alegría, pero mirando a escondidas las fotos de su padre en la cama. Javier lo notó. No preguntó, solo, una tarde, cerró su ordenador, se agachó frente a ella y dijo: Valeria, mírame. Ella levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Sé lo de tu padre, lo del artículo y lo de la librería, dijo con calma. Las lágrimas de Valeria brotaron. Lo siento, Javier, todo es por mi culpa. Quizás deberíamos. Para Javier le secó las lágrimas con firmeza. ¿Otra vez con tus novelas de sacrificio? Pero nada la interrumpió. La enfermedad de tu padre es culpa de la presión y de la competencia, no de tu elección. El artículo que me criticaba es una estupidez. Mañana mismo publicaré una réplica en mi blog. Y la librería. Sonrió con dureza. Ayer hablé con la dueña. Le ofrecí un nuevo plan, no pago, pero a cambio de una parte de los beneficios de mis diseños durante 3 años, ella aguanta 3 días más. En 3 días, le daré un proyecto que hará de esa librería un lugar único. Y de paso, le mostraré al inversor lo que es el verdadero valor. La miró a los ojos. Así que, Valeria, no me des el no te merezco. Y no pienses en hacer de heroína trágica. Ellos han empezado la guerra. Nosotros. La tomó de la mano, apretando fuerte. Vamos a responder. No con lágrimas ni con huidas. Con esto, señaló su sien. Su mirada era afilada, como la de un guerrero.
Creen que con la salud de tus padres y mi trabajo nos van a doblegar, dijo con una sonrisa fría. Pues van a ver lo que puede hacer un tipo normal cuando se enfada y quiere proteger a su chica. 3 días, dijo, mirándola fijamente. Dame 3 días. Tú ve a ver a tu padre, acompáñalo. Pero ve como su hija, no como una moneda de cambio. Lo demás, déjamelo a mí. Valeria, mirando sus ojos, sintió que el miedo y la culpa se desvanecían. Apretó su mano con fuerza. Vale. Capítulo 10. La promesa de 3 días. 3 días. 72 horas. El apartamento de Javier se convirtió en un cuartel general. La pizarra blanca estaba llena de planos de la librería, análisis de la zona y palabras clave, ancla de memoria comunitaria, experiencia de lectura no estándar, modelo de negocio sostenible. Valeria, en lugar de llorar, se puso a trabajar. Buscó información sobre la enfermedad de su padre, contactó con especialistas y llamó a su madre con calma. Mamá, he hablado con expertos. Te enviaré un plan de cuidados. En el negocio no puedo ayudar, pero en cuidar a papá, podemos colaborar. Luego, le llevó un vaso de agua a Javier y dijo, en la tienda de abajo hay patatas fritas de oferta. ¿Compramos provisiones? Javier, con ojeras, levantó la vista y sonrió. Sí, de las normales. Y si ves helados en oferta, usa el fondo de emergencia para la felicidad. Recibido, comandante. El primer día, Javier apenas habló. Pasó la mañana en la librería, observando no solo el local, sino también la tienda de fideos de al lado, la escuela, los ancianos que tomaban el sol, los oficinistas que pasaban. Tomó fotos de todo. Por la tarde, fue a la biblioteca y al archivo municipal. Cuando volvió, traía copias de mapas y fotos antiguas. Esta librería, dijo por la noche, tiene 40 años. El dueño actual es la segunda generación. No es solo un lugar donde vender libros, es la infancia, la juventud y la madurez de todo un barrio. Carlos quiere comprarla, convertirla en una cafetería de moda, pero hay valores que no se pueden medir. Trazó una línea de tiempo en la pizarra, la inauguración, los años dorados, la crisis del comercio electrónico, la reforma del barrio y al final, una flecha brillante. No voy a reformarla, dijo, con los ojos brillantes. Voy a despertarla. El segundo día, el artículo crítico se hizo más viral. Javier, en su blog profesional, publicó una réplica detallada, con datos y argumentos. Sin ofensas, solo hechos. Terminó con, el diseño debe tener calidez e interés. Lo superficial es medir todo con una sola regla. El artículo fue compartido por figuras importantes del sector. La marea empezó a cambiar. Mientras tanto, Javier dibujaba sin parar. Bocetos de planos, análisis de flujos, estructuras y perspectivas llenas de historia. Su idea era convertir la librería en un órgano cultural vivo, un lugar para exposiciones, intercambios, encuentros vecinales y un sistema de puntos que conectara con las tiendas de alrededor. ¿Y el beneficio?, preguntó Valeria. Aquí señaló una tabla. Cuotas anuales, eventos, productos colaborativos, servicios de asesoría cultural y lo más importante, el valor de ser un referente cultural. He calculado que en 3 años, los ingresos superarán la oferta de Carlos. Y será sostenible. El tercer día, Javier, tras una noche en vela, terminó la propuesta. Se duchó, se puso el traje, y aunque tenía ojeras, sus ojos estaban brillantes. Voy. Espera, Valeria sacó una pajarita que había comprado el día anterior. Para que vayas más guapo. Javier sonrió y la dejó que se la colocara. ¿Como para una boda?, preguntó. Como para una guerra, respondió ella, abrazándolo fuerte. Gana. Claro. En la librería, el ambiente era tenso. La dueña, con el rostro demacrado, estaba sentada. A su izquierda, el abogado de Carlos, con su traje caro y el contrato de compra. A su derecha, clientes antiguos y representantes del barrio. Javier entró, con el olor a madrugada y la energía de una noche sin dormir. No miró a los de Carlos, fue directo a la dueña, puso la propuesta sobre la mesa, y luego se inclinó profundamente ante los representantes del barrio. Perdonen la espera, permítanme explicarles. Sin más, comenzó a hablar. No hizo discursos emotivos, sino que empezó con una foto antigua, la inauguración de la librería. Esto no es una tienda, es un archivo de memoria. Con su voz firme, mostró planos, dibujos, datos. Habló de rincones para leer, estanterías móviles, colaboración con la tienda de fideos, relatos de los ancianos del barrio, un rincón para los niños de la escuela. Cada idea estaba conectada con la comunidad y la sostenibilidad. Mostró el presupuesto, el plan por fases y las previsiones de ingresos. Finalmente, ofreció un acuerdo: si en 3 años no se alcanzaban los objetivos, su trabajo sería gratuito y ayudaría a la dueña a vender la librería en las condiciones que ofrecía Carlos.
El silencio se hizo. El abogado de Carlos intentó intervenir. Son ideas bonitas, pero sin garantías. El negocio no es solo números, lo interrumpió Javier. El señor Carlos ofrece comprar una historia y cerrarla. Yo ofrezco continuarla y revitalizar un barrio. ¿Cuánto vale 40 años de recuerdos? ¿Cuánto vale la ilusión de la gente? El abogado calló. Los representantes del barrio asintieron. La dueña, con lágrimas en los ojos, se levantó y dijo al abogado: dígale al señor Carlos que agradezco su oferta, pero esta librería es la herencia de mi padre, y el alma de este barrio. Lo que ofrece Javier no se puede comprar con dinero. Acepto su plan. Le tendió la mano a Javier. Javier, trabajemos juntos para despertar esta librería. Javier apretó su mano. Gracias por confiar en mí. Los representantes de Carlos se fueron. Los vecinos se acercaron, animados, ofreciendo ayuda. La librería recuperó su antiguo brillo. Javier, exhausto, se apartó a un rincón y envió un mensaje a Valeria. Terreno asegurado. La dueña ha elegido nuestro plan. La respuesta fue casi instantánea. Lo sabía. Helados para todos. Esta noche, muslo de pollo extra. Javier sonrió al ver la pantalla. La luz del sol entraba en la vieja librería, iluminando las partículas de polvo, como si el alma del lugar hubiera vuelto a la vida. La primera batalla estaba ganada, no con dinero, sino con conocimiento, pasión y una visión más amplia del valor. Sabía que Carlos no se rendiría, y que los problemas familiares seguían, pero al menos, en esa librería llena de sol y libros, él y Valeria tenían un respiro y la fuerza para seguir luchando juntos. Respondió: vale, ¿y me prestas dinero para los materiales de la reforma? Parece que el reto de supervivencia incluye un modo como conseguir cosas sin dinero. Valeria, a por ello. Adjunta captura del saldo de la venta de bolsos. Javier guardó el teléfono y miró por la ventana. El cielo de la ciudad parecía más azul que de costumbre. Capítulo 11. El verdadero valor. La victoria de la librería tuvo un eco inesperado. Un medio local contó la historia de cómo un diseñador salvó una librería de la especulación inmobiliaria. El artículo, lleno de calidez, destacaba la propuesta de Javier. La librería, incluso antes de la reforma, empezó a recibir visitas. El Departamento de Cultura local se interesó, ofreció apoyo y lo invitó a un seminario sobre espacios culturales comunitarios. El nombre de Javier empezó a sonar. El artículo que lo criticaba parecía ahora pequeño y mezquino. Carlos guardó silencio. Había perdido la librería, y con ella, una parte de su poder. Pero la verdadera prueba llegó para la familia Lin. El padre de Valeria, tras salir del hospital, encontró la empresa en una situación difícil. Los socios dudaban, un proyecto de financiación se había perdido, y la tienda de su madre, una de las joyas de la familia, había perdido su principal marca. La madre, desesperada, llamó a Valeria. Hija, no sé qué hacer. Mi tienda se va a hundir. Valeria, angustiada, fue a buscar a Javier. No sabía cómo pedirle que resolviera otro problema. Javier, al oír la historia, preguntó con calma: ¿cuál es la ventaja de la tienda de tu madre? ¿Por qué la gente iba? Por su gusto y porque la conocen. Entonces, el valor no está en la marca, sino en el gusto de tu madre, dijo Javier. ¿Y si convertimos su gusto en la marca? Valeria abrió los ojos. Podemos crear un modelo selección de la señora Lin, usar su tienda como escaparate y vender online. En lugar de depender de una marca, buscamos diseñadores independientes, artesanos y conectamos con los contactos del hostal en Yunnan. Yo puedo ayudar con la imagen y el marketing. Valeria lo abrazó con fuerza. Al día siguiente, Valeria fue a casa de sus padres y les explicó el plan. La madre, al principio escéptica, empezó a ver la luz. Javier, por videollamada, presentó a 2 diseñadores y un artesano de Yunnan interesados en colaborar. El padre, que había estado escuchando en silencio, sintió que el joven que antes consideraba normal tenía algo más valioso que el dinero: inteligencia, iniciativa y una red de contactos, aunque fuera no convencional. Días después, la madre de Valeria organizó un taller con las nuevas marcas. La respuesta fue increíble. Los clientes antiguos y nuevos se entusiasmaron. Esa noche, el padre de Valeria llamó a Javier a su despacho. Has hecho bien, más de lo que esperaba. Javier asintió sin falsa modestia. La familia GU ha cancelado sus proyectos con nosotros, dijo el padre. Pero quizás sea mejor. Carlos es demasiado calculador. La colaboración debe ser justa. Miró a Javier. Antes pensaba que tu plan de retirada era una señal de debilidad. Ahora veo que tener algo propio y sólido, como tu hostal, es una ventaja. La vida da muchas vueltas. El padre de Valeria, con un brillo de halcón en la mirada, añadió: en cuanto a Carlos, no os preocupéis. Ahora que la empresa se está recuperando, tenemos formas de defendernos. Al salir, Valeria casi no podía creerlo.
¿Mi padre te ha aceptado?, preguntó, asombrada. No sé si me acepta a mí, dijo Javier, tomándola de la mano, pero acepta lo que tenemos. Esta forma de vivir, sin falsedades, afrontando los problemas, compartiendo las alegrías. Se detuvo, la miró a los ojos. Así que, Valeria, ¿la alarma de drama de arrepentimiento ya se ha desactivado? Ella sintió y se abrazó a él. Sí, ahora solo vamos a vivir nuestra vida normal, y nuestro plan de retirada. Él la abrazó, con la barbilla apoyada en su cabeza. Bien, fuera, las luces de la ciudad brillaban, pero, en ese abrazo, la guerra contra las trampas y el miedo parecía haber terminado. Capítulo final, orgullo y camino a casa. Con la amenaza de Carlos desvanecida y la familia reconciliada, la vida recuperó su ritmo. El orgullo de Valeria, en un entorno seguro, floreció con más fuerza que nunca. Javier, estos fideos están demasiado salados. ¿Quieres matarme?, dijo, mientras añadía una cucharada de salsa picante y comía con fruición. Javier, desde su ordenador, respondió sin mirarla. Sí, así ahorramos en guarnición. Por cierto, tu factura de la tarjeta, la pagué yo la semana pasada. Resopló Valeria. Te estaba dando una oportunidad. El fin de semana, desde la cama, lo pinchó con el pie. Oye, tengo hambre. Quiero los xiaolongbao de la tienda del este. Tienes media hora para traérmelos. Javier, sin apartar la vista del juego, dijo. Ahora mismo hay cola. Y, según el artículo 3 del Tratado de Paz Dominical, intentar despertarme con el pie para pedir un servicio es una acción de orgullo imperial. Tengo derecho a negarme y a usar tu personaje favorito en el próximo juego. Tú, dijo ella, enfadada. Pero al instante, un sándwich caliente y un vaso de leche aparecieron a su lado. Javier, sin mirarla, dijo con tono perezoso. Sándwich de salsa de cangrejo, del súper. Autenticidad, 30%, satisfacción, 60%, comodidad, 100%, servicio de microondas incluido. ¿Lo quieres? Valeria, al ver la pobre foto del sándwich, y luego el perfil de Javier, no pudo evitar sonreír. Pasable, murmuró. Un día, Javier llegó temprano y con una maleta. Prepara algo, nos vamos de viaje. ¿Viaje? ¿Dónde? Mañana tengo que revisar los productos con mi madre. Pero mientras se quejaba, ya estaba guardando crema solar en la bolsa. Sorpresa, dijo Javier. Avión, tren y un autobús que bordeaba un lago. El olor a agua, a hierba y a sol. Y entonces, el azul intenso del Eray y las montañas. El hostal era un patio tradicional, con un gran árbol de osmanto, mesas de madera y sillas de bambú, tal como Javier lo había descrito. La madre de Javier, con una sonrisa y la piel dorada por el sol, la recibió. ¿Eres Valeria? Por fin. ¿Cansada? La habitación está lista, con vistas al lago. No hubo preguntas incómodas, solo hospitalidad. Cuando la madre de Javier le ofreció un cuenco de fideos con huevo y carne, Valeria olvidó sus nervios. Por la noche, Javier la llevó a la azotea. El cielo estaba lleno de estrellas, y el lago era una mancha oscura y brillante. ¿Qué te parece nuestro plan de retirada?, preguntó Javier. Valeria bebió un sorbo de yogur y dijo en voz baja. Mejor de lo que imaginaba. Mis padres me han dado el hostal, dijo Javier. Quieren viajar, así que esto ya no es un plan B, es una opción real. Puedo seguir haciendo diseños a distancia. Ella lo miró. ¿Lo haces por mí? En parte, admitió. Aquí se necesita a alguien, y me gusta el reto. Además, parece que a cierta señorita le gusta la idea. ¿A quién?, dijo ella, sonrojándose. Javier sacó una cajita de terciopelo. No era un anillo de diamantes, sino un anillo de plata con un dibujo de las olas del Eray, y una piedra azulada. Lo hizo el platero del pueblo. El diseño es mío. La piedra la encontré en la montaña, y me recordó a tus ojos cuando lloras. Sonrió. No vale mucho, pero es único. Así que Valeria, ¿quieres convertir este plan de retirada en el camino principal? ¿Y aceptar a este dueño de hostal normal y este anillo barato? Sin dramas de arrepentimiento, sin familias en contra, solo el viento del Eray, las estrellas, y la persona que, de la forma más sencilla y especial, le preguntaba si quería compartir su vida. Valeria, con la nariz irritada y el corazón lleno de fuegos artificiales, intentó mantener su orgullo. Vale, pero si el hostal no funciona, devuelvo el anillo. Javier rió suavemente y le puso el anillo en el dedo anular. Le besó los dedos, y luego la besó a ella, en los labios. Las estrellas brillaban. El Eray era un espejo oscuro. Las luces del hostal, cálidas, eran como un faro. Su historia, la de la chica orgullosa y su dueño de hostal normal, en el camino que habían elegido, apenas comenzaba. Extra, diario de miel en el Eray. Mañana, despierta con un beso de sol. El reloj biológico de Valeria había muerto en el Eray. Sin ruido de ciudad, solo el canto de los pájaros y el rumor del agua.
Al despertar, el sol entraba por la ventana. La cama estaba vacía, pero aún caliente. Con la camiseta enorme de Javier que ella decía haber robado, bajó las escaleras descalza y se asomó al patio. Javier estaba bajo el árbol, midiendo algo con 1 metro y un lápiz. Llevaba una camisa de lino blanco, con las mangas arremangadas. Oye, dijo ella, con voz soñolienta. Él levantó la vista y sonrió al verla, el pelo alborotado, la camiseta enorme, los pies descalzos. Ya despierta, jefa, dijo. El desayuno está en la cocina. Ella no respondió, solo abrió los brazos. Quiero que me cargues. Él rió, subió las escaleras, y la levantó como a un koala. Ella lo abrazó, con las piernas alrededor de su cintura. ¿Y el beso?, preguntó él. ¿El protocolo lo incluye? Ella escondió el rostro en su cuello y dijo, a crédito, vale, con intereses. Tarde, el gato y la gata. Por la tarde, Valeria estaba en el porche, con el ordenador portátil, viendo los diseños de su madre. Un gato gordo dormía a sus pies. Javier, en el taller, trabajaba la madera. El sonido del serrucho y los golpes. Valeria se levantó, fue al taller, y lo abrazó por detrás. ¿Aburrida?, preguntó él. No, dijo ella, con la cara apoyada en su espalda. Huele a madera. Él se giró y la abrazó. ¿Peso?, preguntó ella. Como un cerdo feliz. Tú eres el cerdo. Entonces no te suelto. No me sueltes, susurró ella, apretando el abrazo. Noche, estrellas y susurros. En la azotea, el cielo era un manto de estrellas. El Eray era una seda oscura. Mira, la osa mayor, dijo Valeria. Javier la miró a ella, no al cielo. Ella se acurrucó contra él. Javier, dime, esto es perfecto. ¿Siempre será así? Sí. Ella le acarició el rostro y dijo, hoy no me has besado. Él le tomó la mano, la besó, y luego la besó a ella. Un beso largo, lleno de estrellas y de amor. Los intereses se acumulan, dijo él, con la voz ronca. Entonces dijo ella, sonriendo, paga también el capital. Y lo besó de nuevo. Al fondo, las montañas callaban. El lago susurraba. Las luces del hostal brillaban, como un faro que nunca se apaga. Fin.